Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aula Abierta, un lugar donde aprendes. En este nuevo episodio de este podcast tan increíble y tan maravilloso, trajimos a una invitada que nos va a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la sociedad. Y es que, por si no lo sabías, el día sábado 13 de enero se lleva a cabo el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Entonces es por eso que decidimos hacer este podcast en un tema que es muy importante y que obviamente a nosotros como escuela y como sociedad nos preocupa, y pues estamos aquí pues para aclarar algunas dudas y hablar acerca de este tema, ¿no? Y bueno, les pedimos un aplauso por favor para la psicóloga Daniela Zarate. Sí. Un aplauso por favor. Muy bien, ¿cómo se siente de estar aquí con nosotros en este podcast tan maravilloso? Muy bien, muchas gracias por la invitación y también, bueno, en un tema siempre tan controversial, ¿no? Y a veces tan ignorado, ¿no? Claro. En donde, bueno, creo que la pandemia nos vino a generar como otro tipo de panorama, ¿no? Frente a la salud mental, pero creo que sí es importante seguir hablando sobre ello, Abordar, ¿no? Sí, porque sí. como lo mencionas, ¿no? O sea, muy pocas veces se habla de este tema. Sí. ¿No? Yo creo que igual hay mucho tabú o miedo. Yo creo que tanto el miedo a hablar sobre tus emociones, ¿no? Claro. Yo creo que es eso, porque luego a uno le cuesta trabajo, ¿no? Sí, claro. O buscar también un lugar como con un profesional, ¿no? También. Sí, claro. O el tema así como de cómo yo le voy a hablar de mis problemas a alguien, ¿no? O incluso luego, no sé si te ha pasado, con gente grande, ¿no? Sí. Que dicen, no, pues tú que me vas a venir a enseñar, ¿no? Si yo soy más grande que tú. Claro. O sea, se la saben, o sea, o hacen que se la saben, pero pues obviamente pues no es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, hablar con un experto del tema, yo creo que pues es muy distinto, ¿no? Claro, y sobre todo con los estigmas que hay en torno a los tratamientos tanto psicológicos como psiquiátricos, ¿no? Donde a veces en la depresión pues se requiere también de un fármaco en este caso, y que muchas veces las personas como que se asustan, ¿no? Cuando dicen es que me mandaron al psiquiatra y estoy loco, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí es una parte controversial, pero también es importante pues seguir dialogando sobre ello, ¿no? Claro. Y pues qué mejor que en este día, bueno, ya pasó, pero en este día que acaba de pasar, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿no? Y yo creo que principalmente aquí lo que a nosotros nos preocupa como universidad, pues son los jóvenes, ¿no? Claro. Que pues yo creo que también los jóvenes han sido muy atacados en ese tema. Yo creo que también fue mucho la pandemia, ¿no? Sí, claro. Siento que la pandemia llevó a muchos a empezar a tener esta depresión, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que haya pasado esto? Que la pandemia haya repercutido para que los jóvenes empezaran a tener un poco más de depresión. Claro, bueno, además de que en los jóvenes el índice o el porcentaje en torno a los casos de depresión ha sido más elevado, justamente por distintos escenarios sobre todo la violencia, la negligencia en el cuidado de los adolescentes, ¿no? Y los jóvenes, pero también los escenarios que se enfrentó la pandemia, ¿no? Donde muchos de las personas que ahora están diagnosticados o que incluso presentan un cuadro depresivo, pero que aún no tienen tratamiento, pues obviamente esta enfermedad mental pues se va cada vez creciendo más, ¿no? Es como cuando te da otro tipo de enfermedad y que no te cuidas o no recibes un tratamiento, por supuesto que tu cuadro se hace más grave, ¿no? O sea, preventivo, ¿no? Algo claro. preventivo. Entonces, pues frente a muchos escenarios, especialmente con la pandemia, pues se detonaron distintos tipos como de sintomatologías, ¿no? Que le llamamos en psicología, y que principalmente uno de ellos fue la ansiedad y la depresión, ¿no? Como trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo, ¿no? ¿Crees que haya influido un poco el encierro? Sí, claro. Esto de que pues casi no convivías con gente, te la pasabas todo el día en tu casa, a lo mejor también viendo el celular, ¿no? O sea, tu mente no divagaba, ¿no? Sí, no sé. claro. Entonces yo creo que también por eso, ¿no? A ver, ahorita en los jóvenes hubo tanto estos casos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo creo que no solo en los jóvenes, ¿no? A nivel, o sea, quienes vivimos en la pandemia e incluso quienes estuvieron en la pandemia pero que tenían que salir a trabajar, ¿no? Claro. Pues qué angustia, ¿no? Como el hecho de contagiarte o contagiar a tu familia. El miedo, ¿no? Sí, y la incertidumbre, ¿no? También de quienes perdieron
familiares o incluso su familia completa, ¿no? Sí. Ante esta enfermedad y que, bueno, por supuesto es que pues vino, ¿no? A generar muchas como secuelas, ¿no? A nivel mental y que también sigue habiendo, ¿no? Finalmente, sobre los tratamientos de la depresión en general o los tratamientos psicológicos, solo el 15% recibe, ¿no? Como tal, un tratamiento adecuado, ¿no? Sí, justamente era algo que yo estaba leyendo, que mucha de la población en México sufre pues, de depresión, pero entre niños, niñas, adolescentes y adultos, se toma por desapercibido, ¿no? Sí, claro. Entonces creen que, pues, está triste, ya, siéntete bien, ¿no? Estás triste, pues ya, siéntate bien, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde entra esto que tú dices, ¿no? Que no se le toma la importancia y no se le da el seguimiento desde un inicio. O sea, tiene que suceder a lo mejor algo para que ya puedas empezar a tener este tratamiento, ¿no? De la depresión. Oye, y mencionabas algo de cuando empiezan como estos cuadros, ¿me dijiste? Como ¿Cuadros depresivos? Cuadros depresivos, que es, por ejemplo, aquí una de las preguntas es, ¿cuáles son los signos tempranos o principales de la depresión? O sea, hablando de estos cuadros depresivos. Bueno, primero hay que diferenciar un poco entre la tristeza y la depresión, porque a veces pues hay personas que se llegan a confundir, ¿no? Sobre todo con el bombardeo quizás que de pronto está en las redes sociales, ¿no? O así, en ser feliz todo el tiempo, ¿no? Cuando pues la felicidad también es una emoción, al igual que la tristeza, ¿no? Entonces, al ser una emoción no tiene por qué estar todo el tiempo, ¿no? Y que también no es malo sentirse triste, ¿no? Porque hay panoramas que a lo mejor te provocan esa emoción y que no está nada mal. Entonces, cuando la tristeza es momentánea, ¿no? Y que a lo mejor lo sopesa otro tipo de emoción, ¿no? Como de en la mañana, hoy me sentí todo el día triste, pero mañana me sentí mejor, ¿no? Entonces, lo que sucede con la depresión es cuando la tristeza ya se queda por un periodo más extenso, ¿no? Que cuando nosotros como psicólogos lo diagnosticamos o los psiquiatras, ¿no? Es a partir de las 3 meses ya sintiéndote triste, ¿no? Que no puedes como sentirte como agradable y que además esa tristeza empieza a interrumpir tus actividades cotidianas, como si vas al trabajo que ya no quieras ir, te sientes ¿no? desanimado. O que te sientas como muy fatigado, ¿no? También la falta de apetito o aumentar el apetito también es algo que comienza, ¿no? A ver. El hecho de presentar insomnio, ¿no? Cuando las personas no pueden dormir, o hipersomnio, ¿no? Que duermen demasiado, ¿no? O al igual que sentir como un sentimiento tener un sentimiento de desesperanza, ¿no? Como de, pues la vida ya no vale nada, o ya no tengo metas, sueños, o ya no espero nada, también es un síntoma de la depresión. Y eso te lleva, yo creo que cuando eso empieza, ya empieza como, pues ya para qué vivo, ¿no? O sea, si ya mi vida no tiene sentido, pues para qué sigo viviendo. Y ahí es cuando empieza a haber un trastorno del estado de ánimo, en este caso la depresión, ¿no? Y entonces ya hay que buscar un tratamiento adecuado. A veces si funciona, también cuando uno diagnostica la depresión, hay ciertas como grados de severidad, ¿no? Que es moderado, leve o grave, ¿no? En este caso, pero de acuerdo pues también al tipo de depresión que exista, debe haber un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Y qué tipos perdón, que te interrumpa, qué tipos de depresión existen? Bueno, en este caso el más grave es la distimia, que es cuando dura por años, ¿no? Personas ¿cuánto te puede durar una depresión? O sea, por años. Bueno, por años, pues mínimo son 2 años, ¿no? En la distimia, en este caso, donde la persona, por ejemplo, la tristeza al ser una emoción puede ser como una línea de la vida, ¿no? Como cuando tenemos la frecuencia cardíaca y que va subiendo y bajando, ¿no? En este caso, la distimia es como si estuvieras en una sola línea, como que no sientes nada, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí, y que son personas que pues se la pasan como tal, como que son muy melancólicas, ¿no? En este caso, pero también puede haber otro tipo de depresión, ¿no? Como en este caso de un periodo corto, ¿no? A lo mejor de meses, y que puede ser, pues vamos a ponerle como curado, ¿no? A través de un tratamiento. Se puede trabajar. Sí, psicológico y casi siempre se requiere un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Oye, y mencionaste acerca de que la tristeza
tiene que suceder, ¿no? Sí. Aquí yo creo que un claro ejemplo es la película de Intensamente, ¿no? Sí. Cuando pues se dan cuenta que siempre antes de haber como un momento muy alegre, que es el que hace estas islitas, tuvo que pasar un momento triste. Claro. O sea, sí está, por ejemplo, acertado, pues es eso que me dices, ¿no? O Sí, sea, claro. que obviamente pues tiene que pasar ese momento de tristeza. Sí, claro. ¿no? Siempre y cuando pues no sea siempre, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que se puede vivir mucho la depresión, pues es una pérdida. Sí, o sea, ¿qué se puede trabajar o qué se puede hacer en ese caso? Bueno, cuando hay una pérdida o un duelo, a veces hay personas que en lugar de llevar, ¿no? Como el duelo a través de la tristeza, en una etapa del duelo puede ser que caigan en depresión, ¿no? Entonces ahí es cuando les hablan como el famoso duelo patológico, en donde ya el duelo se convirtió en una depresión, ¿no? Entonces ahí pues también hay que saber qué tipo de tratamiento es adecuado. A veces los duelos son acompañados a través de ayuda tanatológica, ¿no? O psicólogos. Que por cierto pueden escuchar nuestro podcast acerca de la tanatología. Muy interesante, ¿no? Sí. Y que ya cuando es un duelo patológico ya requiere otro tipo de tratamiento clínico especializado, ¿no? Ok. Oye, y por ejemplo, ya tocando un poco los temas de la vida, o sea, de lo que uno vive y qué cosas pueden desencadenar una depresión en nuestra vida. Sí. O sea, ahora sí, qué evento canónico tiene que pasar en nuestra vida para que yo pueda vivir una depresión o viva una depresión. Casi siempre son las pérdidas, ¿no? Hablando de pérdidas, pues no solo es perder a un familiar o un fallecimiento, sino también, por ejemplo, quienes sufren una ruptura amorosa, ¿no? Que son muy comunes, ¿no? En la actualidad, sobre todo hablando un poco de la responsabilidad afectiva, o por ejemplo, el perder el trabajo, mudarse de ciudad, ¿no? O tener que dejar a tu familia, ¿no? O a lo mejor haber vivido una situación de violencia extrema, ¿no? Hablando a lo mejor de violencia de pareja o hablando de violencia social, ¿no? Que ahora que vivimos en una sociedad muy violenta a nivel general. Y que a lo mejor eso puede ir desencadenando ciertos factores también para determinar pues un tipo de depresión, o también las personas que de pronto dicen yo no le cuento a nadie sobre mi vida personal y que finalmente se van guardando todo eso, ¿no? Es como pues si fueras acumulando una bola de estambre que al final pues hace que enrede todas tus emociones y que ya no puedan salir, ¿no? Entonces eso también puede llegar a provocar, ¿no? Una depresión. Oye, por ejemplo, ¿cuáles son o sea, cómo es que se inicia una depresión? O sea, con la tristeza, por lo regular es así como tristeza, pérdida de apetito y así, o depende de la persona. Sí, depende del caso también, porque a veces creemos que la depresión es como ver a alguien que va con los hombros caídos y que está llorando todo el tiempo, pero a veces hay pacientes o personas, ¿no? Que no siempre son así, ¿no? O sea, que no, incluso que a veces ni siquiera pueden llorar, ¿no? Claro. Y que entonces, pero aún así tienen otros síntomas que puede ser, por ejemplo, como los que decía hace rato, ¿no? El hipersomnio, perder el apetito, ¿no? Tener como desesperanza, desánimo, ¿no? Entonces, pueden ser factores que ahí están, ¿no? Presentes y que por eso es que cuando la diagnosticamos vemos qué síntomas están presentando, ¿no? Ok. Está muy interesante esto acerca de cómo a veces una persona que es muy alegre puede sufrir depresión, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Claro. ¿no? De hecho, hay un video que hicieron un equipo de fútbol acerca pues del suicidio, que yo creo que también va implícito a la depresión. Lo vamos a poner aquí. Oh, wow. How are you doing? You good? Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? So, how's the week been? Okay. Yeah. Yep.
Entonces, en este video es como están dos personas, ¿no? Ujú. Están viendo el partido. Ok. Y hay uno que siempre está así como triste, como tú dices, ¿no? Con sus hombros caídos y así. Entonces tú empiezas a imaginarte que a lo mejor esta persona es la que sufre depresión. Y está su amigo, que es todo lo contrario, ¿no? Ah, gol, bien súper emocionado porque su equipo salió campeón y así, ¿no? Entonces, ya en otra, esa toma A es eso. Toma B es el amigo que está así siempre todo serio, así decaído, está llegando Ujú. al campo solito y habla acerca de que pues obviamente el suicidio está ahí, pero muchas veces no lo llegamos a ver, Claro. ¿no? Porque Ujú. es muy silencioso, Sí, claro. ¿no? Y por ejemplo, hablando ya en eso, o sea, ¿cómo podemos nosotros a lo mejor darnos cuenta Ujú. que una persona cercana, o no a lo mejor cercana, sino simplemente vemos a lo mejor, no sé, a un alumno, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo tú te puedes dar cuenta o cómo nos podemos dar cuenta que alguien vive depresión? O sea, es complicado. ¿Cómo le podemos hacer nosotros? Sí, es complicado, pero sí hay quien lo llega a hacer, ¿no? Sobre todo a lo mejor alumnos, ¿no? Familiares o amigos que a lo mejor están buscando que los escuches, ¿no? Y que hablando un poco sobre el riesgo suicida, que como dices va de la mano, sobre todo en la población joven, que es como la población que más se suicida, hablando de los jóvenes hombres. En este caso, pues van teniendo como ciertas alertas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del riesgo suicida tenemos que ver si la persona tiene un plan o no, ¿no? Ok. De eso va a también depender la gravedad. Si la persona dice, es que me quisiera matar, pero no sé cómo, ¿no? O suicidar o hacerme daño, ¿no? Y a veces, bueno, yo sé que a lo mejor hay personas que dicen, ay, mejor ni me meto en eso, o hablar del suicidio a lo mejor, o escucharlo, puede ser que a lo mejor lo incite más, ¿no? Y que a lo mejor les llega a dar miedo, pero a veces el hecho de haberlos escuchado también puede tener esa idea, Claro. ¿no? Para no llevarla al acto. Entonces, pues van teniendo como ciertas señales, ¿no? En donde pues uno tiene que poner ojo, a lo mejor si dices, pues no me siento preparado, preparada para poderlos ayudar o escuchar incluso, pues a lo mejor le puedo decir a algún familiar o alguna persona que pueda ayudarlo, ¿no? O Claro. ayudarla. Oye, y mencionabas acerca de la tristeza en los jóvenes hombres. Sí, Yo creo que aquí entra mucho desde el hogar, ¿no? O sea, cuando luego sus papás, como dices, más en los hombres, que se sienten tristes y muchas veces los papás son de que, pues ya, tranquilo, ¿cómo Sí. vas a estar triste si eres hombre, no? O sea, Claro. entra un poco eso. sí, Y ahí es cuando empiezan a guardar todos esos sentimientos, ¿no? claro. O sea, yo creo que para ti, papá, que estás viendo esto, pues si un día tu hijo quiere hablar contigo, oye, porque luego yo creo que también entra aquí un poco el miedo, ¿no? A veces Sí. del hijo, ¿no? O sea, de que le voy a contar esto a mi papá, pero con miedo de no saber cómo se va a poner mi papá, Sí, ¿no? o me Mi van a mamá, juzgar, o me ¿no? van a juzgar, ajá, exacto. Ujú. Entonces yo creo que también por eso muchas veces no hablan, ¿no? Claro. Por eso, sobre qué van a pensar. Por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar a los papás, ¿no? Que Sí. están viendo este capítulo? Claro, y creo que siempre, a lo mejor sí como papá se te complica escuchar, ¿no? O a lo mejor no te sientes con las herramientas emocionales adecuadas. Creo que siempre lo importante es buscar un espacio de ayuda, ¿no? Donde a lo mejor puedas buscar un psicólogo especializado en adolescentes, ¿no? O que el joven pueda tener un espacio, ¿no? Donde pueda hablar, que también sienta o tenga una red de apoyo, que eso Claro. es importante, ¿no? También para el tratamiento de la depresión siempre buscamos una red de apoyo. Claro. ¿no? Sí, yo creo que por las personas así de inmediato buscan a alguien, ¿no? Sí. También yo creo que ahí entra mucho lo de que tú te sientes identificado con alguien y con esa persona es con la que a lo mejor haces clic, ¿no? También. Sí, Y exactamente. luego con esa persona, tu amigo, es con la que le quieres platicar todo, ¿no? Ujú. Porque pues sabes que pues a lo mejor no te va a juzgar y que a veces yo creo que llegan a ver incluso situaciones muy parecidas, ¿no? Sí. Entre las personas. Y Sí. por eso es que luego conectan. Eso tiene, o sea, algo que ver con la psicología, por ejemplo. Sí, claro, porque finalmente pues tienen como algo afín, ¿no? Y que también a veces pues hasta compartimos
psicopatologías, y que eso también nos hace como identificarnos con los demás, ¿no? Creo que es mucho mejor hacer eso que no tener nada, Claro. ¿no? O que ser el que Aislarte. se aparta, el que se aísla, y que eso a veces pasa mucho con la depresión, ¿no? Son personas que llegan a aislarse demasiado, Claro. sobre todo con los adolescentes, que además, bueno, están sufriendo por una etapa donde es muy característico ver que se aíslan, ¿no? Y que además lo están viviendo a lo mejor en la escuela, Claro. ¿no? O en la familia, y que, bueno, hay que ver por qué lo está haciendo, ¿no? Oye, y ya tocando un tema importante, ¿cómo la depresión puede afectar en lo académico? O sea, para los jóvenes, o sea, Sí. ¿cómo puede afectar la depresión? Pues muy, muy fuerte, porque finalmente en la depresión es como si tuvieran todo el tiempo un caos mental, ¿no? O sea, como si tuvieran un bombardeo, ¿no? de emociones, y que pues no puede haber como un foco de atención, ¿no? O No se concentran, de interés, o incluso por el mismo desinterés o la misma desesperanza que hay, son personas que no pueden hacerlo, ¿no? Aunque haya 1000 frases de échale ganas, ¿no? Tú puedes, pues esas cosas no funcionan, ¿no? Sí, claro. Finalmente, a veces requiere otro tipo de intervención, ¿no? Donde podamos ver desde dónde viene, a partir de cuándo, ¿no? O por qué se detonó, ¿no? Sí, claro. Siempre hay algo que Sí que influye, inicia, ¿no? Ajá. O sea, como te digo, un evento canónico. Sí, claro. Y, por ejemplo, ya para los adultos, en el rendimiento laboral, ¿cómo influye Claro. la depresión? No, porque, pues, Sí. como dices, no solamente es para los jóvenes, o sea, la depresión es ahora sí que para Sí. todos, ¿no? Pues sí, empieza a haber como un descuido a nivel general, incluso a veces hay quien lo llega a hacer hasta en su propia imagen, ¿no? Es muy común ver que en la depresión llegan a descuidar a lo mejor su físico, personas que a lo mejor ya no se quieren bañar, ¿no? Incluso. Yo. Ahora que hace frío, ¿no? Pero que llegan como a perder desinterés en lo que tenían interés, ¿no? A lo mejor si son personas que eran muy activas, no sé, de tener un hobby, ¿no? Lo dejan de hacer, ¿no? Hay como ciertos como puntos claves donde también finalmente empiezan como a perder todo, ¿no? O sea, empiezan a quedarse como sin recursos, y que también eso empieza a afectar a nivel laboral, ¿no? Si a lo mejor era una persona que le encantaba ir a su trabajo o que le apasionaba o que lo disfrutaba a diario, lo deja de hacer, ¿no? Sí. Y empieza a dar, como dicen por ahí, el mínimo esfuerzo, ¿no? Pero es porque... Porque ya no le importa. Sí, pero no es porque no pueda, o más bien no es porque no quiera, sino es porque no puede, ¿no? A nivel mental, pues no se puede hacer, ¿no? Y es que es más complicado en los adultos, ¿no? El que puedan abrirse. Porque digo, en los jóvenes todavía hay un poquito de esperanza, ¿no? Pero yo creo que en un adulto es más complicado, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que suceda esto? Bueno, aún así, aunque hables de esto, creo que, o sea, donde hay más como, por ejemplo, suicidios, ¿no? Que es como ya cuando una depresión de plano ya no tuvo o tratamiento o no tuvo la persona ningún recurso, ninguna red de apoyo que estuviera ahí, ¿no? Son los jóvenes los primeros que se suicidan, ¿no? Entonces, en general, bueno, creo que también depende, porque a veces, pues, en los jóvenes encuentran a lo mejor un refugio en la escuela, ¿no? Donde a lo mejor en casa no está, ¿no? O viceversa, o en los amigos, en las parejas, ¿no? Incluso. Y aquí ya puede entrar como algo negativo, ¿no? O sea, porque a lo mejor encuentran un refugio donde no tendrían que encontrar un refugio, ¿no? O sea, en que, pues, la fiesta, el alcohol, las drogas, ¿no? O sea, y ahí es donde, pues, yo creo que esto también te lleva, si te metes como estas cosas que a lo mejor no son positivas, pues también te pueden, en lugar de subirte, pues te pueden hundir más, ¿no? Claro, sí, que son como, finalmente, como... o sea, si tenías un problema, ahora tienes dos, ¿no? Y más graves, ¿no? Entonces, pues empieza a haber como mayor, ¿no? Situación en donde te pueden poner en riesgo, ¿no? Finalmente, pues creo que lo más drástico es caer en drogas, ¿no? O incluso ahora que están las redes sociales, por ejemplo, hay blogs, ¿no? Donde incitan al suicidio, ¿no? O a otro tipo de Y es eventos. que, como lo mencionas, que luego entran estas imágenes de que échale ganas, tú puedes, con todo. ¿Cuál es el papel de las redes sociales dentro de este mundo, ¿no? De la depresión entre jóvenes y adultos?
Pues creo que o sea, está dividiendo, ¿no? Creo que así como puede traernos muchas fuentes, ¿no? O muchas herramientas para que podamos buscar ayuda, ¿no? Porque además a nivel, ¿no? de las redes sociales creo que sí se ha dado conciencia sobre la situación, pero también hay otros factores siempre como negativos donde a lo mejor podemos encontrar grupos en donde incluso propician, ¿no? a una depresión no sé, crear blogs de autolesiones, ¿no? Ok. De algún tipo de trastorno como anorexia o bulimia, ¿no? Entonces, creo que sí puede haber dos factores, ¿no? Siempre, pues, están creo que las dos caras y creo que sí podemos encontrar muchas herramientas, ¿no? Incluso el hecho a lo mejor de tener un tratamiento a través en línea, ¿no? Por ejemplo, también pues yo creo que es un factor muy bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, para quienes lo buscan de manera negativa, pues sí puede crear, Claro. ¿no? O incluso aumentar tu patología. Ujú. Y mencionabas acerca de esto de los grupos, que está raro eso, eso yo no sabía que existía, pero pues yo creo que ya metiéndote tanto en las redes Sí. sociales, te pueden aparecer muchísimo de cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que también entra el hecho de, muy típico, ¿no? O sea, sigues a tantos influencers, ¿no? Ujú. Y luego entra como, uno se frustra, ¿no? Sí. Y yo creo que también eso puede desencadenar una depresión, ¿no? O sea, no sé, yo no soy el psicólogo, Ujú. pero así de que ves, pues, su vida llena de rosas, todo muy bonito, no sufre a lo mejor por el dinero, ¿no? Que también yo creo que es algo importante, no Claro. sé si también sí sea importante, Ujú. pero pues ese hecho, ¿no? O sea, de ver cómo viven otros su vida muy padre y tú te das cuenta de cómo vives la tuya y ahí es cuando entra a lo mejor pues ese desánimo, ¿no? Sí, porque finalmente son como estereotipos, ¿no? De Claro. tienes que ser de tal físico, ¿no? Tener pues tal posición económica, ¿no? Que sí se vive, ¿no? Finalmente con las modas que van surgiendo, Claro. ¿no? Ahora que en la cuestión física, por ejemplo, que están muy de moda las cirugías plásticas, Claro. ¿no? Y que finalmente, no sé, hay personas o incluso adolescentes que se someten, ¿no? A esos tratamientos o a las cirugías, pero también como a toda una como lista, ¿no? Incluso que a veces los influencers hacen, ¿no? Como de manifiéstalo o tienes que ser así, ¿no? Y creo que también eso va creando que solo se viva una vida perfecta, ¿no? Como claro. aparentemente, ¿no? Ajá. Porque sí hemos visto que influencers pues han presentado algún tipo de depresión, ¿no? O que han desencadenado otras cosas y que pues solo es como si tuvieran un filtro, ¿no? Una Claro. máscara y que no siempre es como lo adecuado, porque a veces lo que no es aceptado en redes sociales, entonces también para la sociedad no se acepta, ¿no? Y aquí como en los influencers, siento que también ha de ser complicado pues un poco su vida, ¿no? Porque pues están así, o sea, todos lo ven, Sí, ¿no? O sea, y si cometes algo, ya valiste porque todos te van a funar, dirían los sí. jóvenes. Entonces, yo creo que también ellos, siento que muchos han de sufrir como esta depresión, ¿no? Que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, el actor que la hizo de Guasón en la película de Batman, Sí. ¿no? Que creo que se suicidó también. O Robbie Williams, ¿no? Que pues en su mero apogeo, Claro. pues también creo que se suicidó. O sea, entonces yo creo que para estos famosos o influencers, ¿no? Que ahorita Sí. hablando de este tema, pues siento que es complicado, ¿no? Sí, como vivir una vida perfecta, ¿no? Y si cometes un error, pues finalmente te tachan, ¿no? Claro. De muchas cosas y que también de eso muchas veces depende su vida, ¿no? Como de si vivo de mis redes sociales y que ahora las Claro. pierda, ¿no? Pues qué complicado, ¿no? Para Claro. ellos, pero creo que sí, también las redes sociales siempre pueden tener dos caras, ¿no? Y también hay personas que no está mal, ¿no? Tampoco, porque finalmente pues estamos en la era digital, Claro. ¿no? Pero que también no saben cómo regular esa parte, ¿no? Como incluso separar, ¿no? De que vives en la vida cotidiana, vives así, ¿no? Sin Claro. filtros y también tienes que aprender a vivir o eliminar ese estereotipo, ¿no? También. Y dejar también un poco de lado las redes sociales, ¿no? Sí, Porque incluso yo creo que a veces uno está tan metido en las redes sociales claro. que a veces uno no disfruta como su vida, Sí, ¿no? cotidiana, ¿no? Ajá, Ujú. cotidiana, o que pues algún día te vas a tener que caer, o que algún día pues la vas a tener que regar, y aquí entra como, no la tengo que regar porque tal persona Sí. me dijo que no, que yo soy fuerte, yo puedo. Y digo, está bien, ¿no? O sea, Sí. sí es un impulso, ¿no? Una motivación.
pero pues también tienes que regarla. Claro, ¿no? sí, también hay días malos, ¿no? Ajá. Sí, claro, ajá. O sea, hay un día que me van, y como dijiste, ¿no? A lo mejor hoy me siento muy triste, muy mal, pero ya mañana me siento bien. Sí, ¿no? claro. Hay una frase en una película que se llama Robots, que dice que hoy fue un día mal, pero mañana puede ser uno peor, ¿no? O sea, Y sí, pues ¿no? sí, ¿no? O sea, tanto te Claro. puede ir hoy, mañana mal, pasado mañana peor, pero a lo mejor ya el tercer día, ahora sí que es el bueno, ¿no? Claro. El vencido. Sí. Oye, y algo que leía que es muy interesante acerca de la depresión, es que, no sé, a ver, desmiénteme, ¿existen factores genéticos que se pueden heredar a las personas con depresión, o sea, para sus hijos? ¿Sí, sí se da eso? Pues hasta ahora no ha habido algo que lo identifique como tal, ¿no? O que digamos, no sé, los hombres tienen más depresión que las mujeres. O sea, se ha visto a nivel estadístico, ¿no? Cómo es que lo sobrellevan, ¿no? Y que finalmente, o sea, las mujeres, por ejemplo, tienen más depresión, pero quienes se suicidan más son los hombres, ¿no? Jóvenes. Entonces, pero aún así no se ha podido determinar si realmente es como algo genético, ¿no? O hereditario en este caso, pero que también no podríamos definirlo asegurar, como que, pues es porque tu mamá te lo heredó o así, ¿no? Entonces, sí, al nivel como neuropsicológico, ¿no? O dentro de las neurociencias, sí se ha determinado que ciertos alimentos, ¿no? Ciertos como sustancias sí te ayudan, ¿no? Porque finalmente lo que hacen los psicofármacos es como sustituir esas sustancias que te hacen falta, ¿no? En los neurotransmisores que les llaman y que te ayudan pues a regular eso a nivel químico, ¿no? Órale. O sea, cómo también dentro de nuestro cuerpo sucede todo esto. Sí. Y obviamente unas cosas que necesita tu cuerpo y otras y, o sea, el saber qué tipo de cosas necesita el cuerpo, ¿no? Y cómo es tan sorprendente el cuerpo humano, ¿no? Claro. Yo creo que también por eso mucha gente estudia medicina, ¿no? Sí. ¿Tú por qué decidiste estudiar psicología? Una pregunta importante. Y a ver, porque, bueno, primero porque el hecho de poder elegir, ¿no? Una carrera que ayudara como a la sociedad fue como para mí fundamental, ¿no? Digo, no es que las demás carreras no lo hagan, pero a mí me gustaba mucho como la parte de la salud, entonces fue algo que siempre me cuestioné, ¿no? Como qué está pasando o qué pasa con las emociones de los demás y que finalmente me quedé ahí, ¿no? Como el hecho de poder también saber sí qué pasaba, porque a mí al principio me encantaban las neurociencias, pero después conocí el psicoanálisis y me encantó aún más porque finalmente me ayudó a responder o incluso generar más preguntas de las que tenía al principio y que aún así son preguntas que a veces no he podido responder, pero que me han ayudado mucho con los pacientes, ¿no? Sobre todo a nivel clínico, y que pues aún me sigue apasionando, ¿no? Ahí está como muy presente y el hecho como de poder, pues no sé si curar, ¿no? Pero finalmente sí acompañar a alguien, claro. ¿no? Es importante para mí. No, y que aparte pues sí puedas hacer ese apoyo, ¿no? Claro. La persona, porque obviamente pues una persona que sufre depresión, sí tiene cura, ¿no? Sí, como claro. todas las Sí, enfermedades, claro. ¿no? O sea, y que tú seas pues esa ayuda, ¿no? Que esa persona necesita. Sí. Y hablando ahorita que mencionaste lo clínico, ya es que aquí en la Universidad de Psicología Clínica, Claro. ¿no? La psicología clínica va enfocado en esto de dar terapia. Sí, porque claro. es lo que luego me preguntan, porque creo que es lo que he visto, bueno, es lo que he visto en otras universidades, que solamente es psicología. General, ¿no? Ajá, y aquí en universidad es psicología clínica. Sí. ¿No? El enfoque es para que puedan dar terapia. Sí, bueno, una de las... ¿O es una especialidad, como una especialidad? En sí, la psicología tiene varias ramas, que es la psicología clínica, laboral, educativa, etcétera. Pero la psicología clínica, en este caso, puede enfocarse, sí, como a atender a los pacientes cuando presentan un trastorno mental, ¿no? Y que eso puede variar en distintos escenarios, como en un ámbito hospitalario, clínico, ¿no? Que es en el consultorio, o en distintos como escenarios, no sé, a nivel gubernamental, ¿no? Por ejemplo, quienes están en una instancia para ayudar a personas que viven violencia, ¿no? Algún tipo de abandono, ¿no? No sé, en el caso de distintos como instancias gubernamentales y que pueden hacerlo así. Y bueno, ya, para finalizar, porque este tema es muy extenso
Y yo creo que se necesitarían muchas horas hablar acerca Sí. de la depresión, pero pues ojalá que esta información que les hemos dado pues sea funcional para ustedes, ¿no? Y que si necesitan obviamente pues ayuda, pues se acerquen con una persona experta, Claro. ¿no? Y ahora sí, la última pregunta, ya te lo prometo. Ok. Ya es tarde. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para poder ayudar a las personas que sufren depresión? O bueno, a todas las personas en general. Porque a lo Sí. mejor no sabemos si a la persona que estamos escuchando sufre de depresión. Y Claro. le hicimos algo que le puede ayudar, ¿no? Sí, pues creo que es importante como primero no juzgar, ¿no? Claro. Y porque lo primero a veces o la reacción que tienen las personas que a lo mejor no son psicólogas o que incluso no saben ni qué es depresión, ¿no? Pero que lo han visto a lo mejor en alguna película o algo así, o que En quizás tienen Intensamente. la idea, pero creo que lo primero es no juzgar o no tener estas frases como, pero ¿cómo? Si tú eres joven, ¿no? Y tienes todo y así, porque a veces creemos porque la persona tenga todo, a lo mejor a nivel económico o la edad o ciertos elementos, damos por hecho que sí puedes salir adelante, ¿no? Como solo, ¿no? Como si yo pude salir, tú también, ¿no? Y que a veces eso no es suficiente, ¿no? A veces sí requiere de otro tipo de intervención, ¿no? Y que no es malo pedir ayuda, ¿no? Esto siempre es importante. O sea, el hecho de el poder acercarse con un psicólogo, con un psiquiatra, un médico, ¿no? Especialista, y que pueda ayudarte en estos casos, ¿no? Porque también a veces es como muy estigmatizado o muy marcado por la sociedad, ¿no? Como que pedir ayuda es de alguien débil, ¿no? O ir al psicólogo es de De alguien locos, loco. ¿no? Sí. Ajá. Pero no, o sea, finalmente, pues todos a veces necesitamos ayuda, Claro. ¿no? Y que nos escuchen. Y ¿no? que también la enfermedad, la depresión no es una enfermedad que te pueda durar toda la vida, ¿no? O sea, si das un tratamiento adecuado y oportuno, siempre es importante, pues, saber que ese trastorno se puede curar, ¿no? Claro. Muy bien, pues ahí están las herramientas. Si necesitan a un experto, tenemos aquí a la experta, Sí. que incluso tienen su página de Instagram, Sí. en donde subes bastante información, ¿no? Contenido. Acerca ¿nos puedes hablar acerca un poco de las cosas que subes a tu perfil? Sí, claro. Bueno, en mi perfil de Instagram, que estoy como Daniela Arza, con Z. De hecho, somos casi nuestros apellidos se parecen. Porque Ok. tú eres Zárate, ¿no? Sí, Con acento en la A. sí. Yo soy Arzate. Ok, al O sea, revés, es como ¿no? al revés. Sí, Ajá. como que es disléxico, ¿no? Ajá. Bueno, en mi red social, que es la única que tengo de Instagram, me pueden encontrar así y bueno, ahí subo contenido como de salud mental, generalmente sobre temas que como que mi público me va pidiendo, ¿no? O, por ejemplo, fechas importantes, ¿no? Claro. Con los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la salud mental, la depresión posparto, ¿no? Y bueno, ahí voy subiendo distinto contenido, ¿no? Y también sobre la ubicación, ¿no? de mi consultorio. Anótenle. Sí, que de hecho, justamente hablando de la depresión, vi una publicación que tienes acerca de la depresión. Sí. Que de hecho la anoté. Que dice cosas que no me dicen de mi depresión. Okay. ¿No? Y algunas de ellas, o sea, todo está bien, pero sufres por dentro, ¿no? O sea, que a lo mejor todo está bien por fuera, pero pues por dentro. Sí, como una estás, apariencia, ¿no? Claro. O que estás rodeada de mucha gente, pero pues al final tú te sientes solo. Claro. ¿No? O que sientas soledad y miedo, ¿no? Entonces la verdad es que vayan a seguirla. Sube contenido muy interesante y pues busquen ayuda. Si ustedes sufren esta depresión o están iniciando a sufrir como estas cosas, o si ustedes tuvieron alguna situación que quieren hablar, pues vayan, ¿no? Antes de que algo se haga más grande, ¿no? Claro, o si conocen a alguien, ¿no? O si conocen a alguien, exacto, pues también hacerle saber que no está solo, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El saber que estás con la persona, ¿no? Con tu amigo, con tu tío, con tu hermano, no sé, Claro. ¿no? Entonces, pues, hacerle demostrar a la persona, pues, que no está solo, ¿no? Y pues, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La verdad invitación. es que estamos felices de que nos hayas podido acompañar. Sí. Digo, tú que tienes toda la expertise, dijera Majo, toda la expertise, pues, de este tema. Y pues que nos hayas hablado un poco, ¿no? Nos hayas dicho un poco acerca de tus conocimientos. Y pues gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Pues bueno, estamos despidiéndonos de este capítulo de Aula Abierta, un lugar donde aprendes. Sigan la página, denle like al video, compártanlo. Sigan también el Instagram de la doctora, ¿no? Para que vean todo lo que sube. Y pues nos escuchamos la semana que sigue en un capítulo de Aula Abierta, un lugar donde aprendes. Adiós. Bye. Like. Lo vamos a poner aquí. Ahí, supongamos que ya se reprodujo. Okay.